Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Vamos a leer la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primeramente lo vamos a hacer en el libro del profeta Isaías. Isaías, capítulo 24, versos 19 y 20. La palabra del Señor dice así: será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá, y nunca más se levantará. Ahora vamos a pasar a leer otro verso bíblico en el libro de Lucas, capítulo 21, verso 11, la primera parte. Y habrá grandes terremotos. El verso 25 y 28 ahora. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amén. La palabra del Señor en Cristo Jesús nos habla acerca de que la tierra sería conmovida, que la tierra sería quebrantada, y no solamente un poco, sino dice que sería quebrantada del todo. En todo sentido la tierra se desmenuzaría. En gran manera la tierra sería conmovida, como si fuese una persona cuando se duele de algo que le sucede. Uno se duele y se conmueve y tiembla, así también la tierra temblaría. A tal grado lo compara el Señor, que sería como si estuviésemos hablando de un ebrio, una persona que, producto de haber tomado bebidas alcohólicas, pierde prácticamente el equilibrio, pierde en otras veces el conocimiento de quién es, y por lo tanto comienza a tambalear, comienza a dar tumbos cuando se cae, y de esa manera se encuentra en un estado muy triste. También así la tierra estaría, y veremos ahora por qué la tierra sería conmovida, por qué la tierra sería quebrantada. Y también nos dice el Señor que compara la tierra con una choza, una vivienda muy precaria que no tiene prácticamente una sujeción al suelo de una forma adecuada, y por lo tanto esta choza es llevada en las grandes tormentas para un lado y para el otro, siempre a punto de caer. Así sería la tierra, y se agravará sobre ella su pecado y caerá, nos dice la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías. Es producto del pecado, no del pecado de la tierra, porque la tierra no puede pecar, sino es el pecado del hombre el que hace o hizo ya prácticamente que caiga esta gran maldición que para nosotros los cristianos nacidos de nuevo veríamos en este tiempo, en el fin de los días de esta dispensación, que se concretaría en una señal que Jesucristo daría en un momento determinado cuando Él estuvo hablando con sus apóstoles. Por lo tanto, sabemos que es el pecado lo que ha arruinado la tierra, sabemos que es el pecado lo que haría que la tierra tiemble, se desmenuce. Y es lo mismo que ha sucedido en el jardín del Edén, es lo mismo que ha sucedido cuando el hombre transgredió esa ley que le había dicho que si comía de ese fruto el cual
le mandaba no comer. Si lo hacía ese día, ciertamente moriría. Y también trajo una muerte, no solamente una muerte espiritual, sino también una muerte física. Si leemos bien esos versos, veríamos que el jardín de Edén era algo idílico, que era muy bonito, que tenían todos los frutos, sus árboles, y que el hombre se hallaba en un estado tan perfecto, diría yo, ¿no? Mas el Señor también maldijo la tierra y el hombre tendría que trabajar y le produciría cardos, espinos, abrojos, y por eso se encuentra hasta el día de hoy en esa manera. Pero también la tierra, hablando como un todo, el Señor nos advierte acerca de las señales que nosotros recibiríamos para entender mejor y estar apercibidos de cuándo sería la segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores. Especialmente hablando en cuanto al arrebatamiento, porque si hablo de la segunda venida tengo que hablar acerca de la instauración del reino milenial y de la guerra de Armagedón previamente. Por lo tanto, nosotros tenemos que este hecho de que la tierra tiemble, que la tierra sea conmovida, lo cual nosotros le llamamos terremotos, el Señor Jesucristo nos ha estado hablando al respecto y ha quedado grabado en la palabra de Dios, especialmente en este libro de Lucas. Pero hay algo que también quería compartir. Hoy en día se dice que la tierra tiembla o se producen los grandes terremotos a consecuencia de que la madre naturaleza, este es el término que utilizan, está enojada con el hombre o el hombre está haciendo malas cosas con ella. Y también dicen que es producto del cambio climático y de las emanaciones de CO2, es decir, de dióxido de carbono, y esto hace que la tierra se recaliente, esto hace que, según lo que dicen ellos, que la tierra vaya aumentando en grados su temperatura, mas nosotros sabemos que no es ese el motivo por el cual la tierra tiembla, por el cual la tierra sufre de estos grandes terremotos. Tenemos que dejarlo bien claro, es por causa del pecado de la humanidad, es por causa del pecado del hombre, es por causa de que el hombre se ha apartado de los rectos caminos del Señor. Si nosotros vemos a un pantallazo rápido los gobiernos del mundo, no sé si usted sabrá, pero están aprobando leyes que están a favor del aborto, que están a favor del casamiento de personas del mismo sexo, hombres con hombres y mujeres con mujeres, y algo quizás más terrible todavía es que le darán el derecho a adoptar niños. Estas y otras leyes tan terribles, digo terribles porque si nosotros lo vemos a la luz de la palabra de Dios, que es la Biblia y que es la palabra misma que ha salido del corazón de Dios, está enteramente en oposición a lo que ella dice. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista moderno, desde un punto de vista ecuménico, por así decirlo, diríamos, bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, cada uno puede elegir la decisión que más le guste mientras no moleste a los demás. Pero nosotros tenemos que tomar una decisión y estamos sabiendo que esto le desagrada al Señor, por lo tanto no podemos quedarnos sin decir cuál es nuestra posición sin tomar realmente una decisión al respecto. Nosotros, como dice Josué, tendríamos que decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. En este caso nosotros servimos al Dios vivo, al Dios todopoderoso, y tenemos que condenar estos pecados, tenemos que condenar no solamente esto, sino la injusticia que hay
en todo el mundo. Sabemos que la palabra del Señor nos dice que el mundo entero está bajo el maligno, pero es producto de que el pecado se ha agravado, se ha venido incrementando, que el desagrado de Dios es muy grande, y vemos ahora entonces que la tierra comienza a ser prácticamente removida, se comienza a tambalear mucho más, y bueno, es el juicio de Dios, porque el mundo ha desobedecido o no quiere escuchar las palabras del Señor, y le ha dado la espalda prácticamente de esa manera a el Señor. Se esconde de él, así como lo hizo Adán una vez que había pecado. Es que el hombre tiene un montón de planes, pero esos planes en ningún momento está involucrado el Señor, o es el Señor el centro de ellos. Y esto tiene que quedar en claro, por eso se los aclaro. Pero volviendo a la escritura del Señor, Él nos habla de que habría señales que serían muy claras. No se necesitaría ser una persona estudiosa, ni un científico, ni nada por el estilo, sino que prácticamente a simple vista, aquellos que estén leyendo la palabra, aquellos que puedan tener conocimiento sí de lo que esté pasando, y otros lo podrían saber también por experiencia propia, es decir, que lo estarían pasando y lo verían con sus propios ojos. De esta manera se convertirían prácticamente testigos y podrían decir también que el Señor está viniendo, que el Señor está muy cerca. Entonces vayamos a leer lo que nos dice el Señor en el libro de Lucas. El verso 11 dice: y habrá grandes terremotos. Esta es la respuesta que el Señor da a una de las preguntas que le hacen sus apóstoles en un momento que ellos estaban descansando, estaban ya los apóstoles queriendo saber más acerca del Señor. Ellos sabían que el Señor iba a ser sacrificado, se iba a entregar a sí mismo en ofrenda por el pecado, y le había aclarado que Él resucitaría y que Él algún día vendría como un Rey de Reyes y Señor de Señores a poner orden en la tierra y también a instalar un reino que ya después no tendría fin, prácticamente no tiene fin. Entonces ellos querían saber, así como nosotros queremos saber. Me imagino usted quiere poder entender, igual que yo, por lo menos ese es mi humilde deseo, de saber cuáles son estas señales y darme cuenta si faltará mucho, faltará poco, o cuándo llegará ese día. El Señor le dijo: habrá grandes terremotos. Si nosotros analizamos esta palabra un poquito más detenidamente, veremos que la palabra grande que se utiliza aquí en las Escrituras, nosotros estamos leyendo en castellano, pero las traducciones más antiguas de este texto, especialmente del Nuevo Testamento y en este libro de Lucas, vemos que están en griego. Y la palabra que se utiliza para grandes, nosotros también la utilizamos en griego, en nuestro castellano, y la podemos entender. Es la palabra que significa, o que se dice, mega. Si yo le digo mega rascacielos, o un mega, no sé, construcción o algo así, usted sabe que significa algo grande, a lo cual me estoy refiriendo. Por lo tanto, el Señor se refirió a los megas terremotos. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque hoy en día los titulares de los medios audiovisuales y de las cualquier medio de comunicación, cuando existe un terremoto muy grande, ellos le llaman megaterremotos. Entre los sismólogos, que son las personas que estudian los sismos, más o menos se ponen de acuerdo que para que sea o se considere un megaterremoto, tiene que por lo menos tener una magnitud de 7,5 u 8 puntos en magnitud, es decir, en la escala de Richter. Para que entendamos un poquito mejor en cuanto a esto, le voy a explicar algo que quizás alguien no haya entendido, y que es
cómo se miden los terremotos. Generalmente se miden de dos maneras, existen dos escalas. Yo se lo voy a explicar muy rápidamente para no desviarnos de la palabra del Señor. Está la escala de Richter, que es una escala, como dice su nombre, inventada por un hombre llamado Carlos Richter, y que él, utilizando el sismógrafo, es decir, un instrumento de medición para la amplitud, lo que tenía que ver con la radio, con el radio hasta donde llegaban las vibraciones de los terremotos, él utilizó ese instrumento e hizo una escala que se llama de tipo algorítmica. Esto quiere decir que los puntos o los números en esta escala no significan que un terremoto, por ejemplo, de magnitud 2 sea el doble de 1, sino es que cada punto significa que es de 10 veces superior a la anterior. Eso para que tenga usted una idea del poder que estos terremotos tienen cuando estamos hablando específicamente de lo que dijo el Señor Jesucristo, de que habrá grandes terremotos. Por lo tanto, si hoy en día la comunidad científica más o menos toma en consideración que estos grandes o mega terremotos, como se les llama, son de una magnitud de 8 puntos, es decir, son extremadamente poderosos para ocasionar grandes daños, no solamente en las viviendas, sino en las construcciones civiles, como los puentes. Realmente son construcciones muy fuertes, pero igual estas quedan dañadas, quedan obsoletas, y hemos visto nosotros, creo que usted también, o porque ha salido tanto tiempo en la televisión inclusive, las imágenes que parecen más reales que las de las películas de Hollywood o de las catastróficas, digamos así, ¿no? Por lo tanto, usted, para que entienda, cuando se habla de esos grandes terremotos, se lo mide de esa manera a estos, ¿no? Y es necesario también entender más o menos qué es lo que se produce en el interior de la Tierra para poder llegar a comprender por qué se mueve. Para que usted tenga una idea, la Tierra obviamente tiene forma circular, no es perfecta, pero bueno, está dividida. Si nosotros vemos un mapa físico-político, sí, en continentes, sí, en países, pero eso es producto de la división que ha hecho el hombre. Pero a su vez, las divisiones naturales están hechas en placas tectónicas, que son bloques rígidos de masa, como si fuesen continentes, que se mueven imperceptiblemente. Y es el rozamiento de ambas lo que genera una energía que es liberada en el terremoto. De esta manera se pueden producir terremotos en la parte terrestre y maremotos, que es el mismo movimiento, pero lo que sería en el agua, o sea, en el mar. Y esto ocasiona otro problema, ya que se levanta el agua. He escuchado, por ejemplo, un profesor que decía que cuando se levanta, o sea, el agua, por ejemplo, en 4 centímetros, por ejemplo, puede ocasionar una ola de más de 10 metros de altura. Hay que entender que son miles de toneladas la que levanta este terremoto, producto de la fricción que existe, es decir, el movimiento. Y cuando las dos placas se traban, en algún momento pasan los años o el tiempo, y una se libera, una va hacia abajo y otra se levanta, y esta energía que se libera obviamente lleva consigo una destrucción y hace que toda la tierra se mueva en el nombre de Jesús. Y bueno, eso es más o menos para que usted tenga una idea de lo que estoy hablando acerca de los megaterremotos y de cómo el Señor ya lo había advertido anticipadamente. Yo me traje una lista para que podamos saber si realmente estas señales se refieren a estos días o es que tendremos que esperar muchos años más. Primero le voy a leer estos datos. Por ejemplo,
en diciembre del 2004 hubo un terremoto muy grande de 9.2 en la escala de Richter en Sumatra, esto es decir, en Indonesia, en el Océano Índico. Ese terremoto ocasionó 300.000 muertos, 1 millón quedaron sin techo. Y lo más interesante, o sea, fue una noticia terriblemente mala, pero los científicos dicen que el eje de la rotación de la Tierra se movió en 5 centímetros. Otro terremoto, megaterremoto diríamos, de una magnitud de 7.0 fue producida el 12 de enero del año 2010. Ustedes lo recordarán porque fue el año pasado. Y este se produjo en Haití y tuvo un epicentro en Puerto Príncipe. Más de 200.000 personas murieron en Haití y quedaron muchísimos desplazados. Hasta el día de hoy tienen problemas con el tema del cólera, de la falta de vivienda, de la infraestructura, que obviamente era un país, o es el país más pobre, y lo era antes del terremoto inclusive. Un dato que les digo es que, por ejemplo, más del 90% de la población practica lo que es el vudú. El vudú es una religión africana, pagana desde el punto de vista bíblico. El Señor no nos deja y no quiere que entremos en contaminación con esas religiones, ya que están cargadas de espíritus inmundos que dañan al hombre, en definitiva. Otro de los grandes terremotos que les quiero hacer mención fue el que se ocasionó el 27 de febrero del año 2010, es decir, también el año pasado, y fue de una magnitud de 8.8 en la escala de Richter. Este se produjo en Chile, si no me equivoco, en la región del Biobío. Increíblemente, dice la NASA, la Agencia Aeroespacial Estadounidense, que ese terremoto inclinó el eje terrestre en 8 centímetros, ocasionando que los días sean más cortos en 2.7 milisegundos. Y esto es interesante, porque el Señor, en la escritura que nosotros estamos leyendo, en el libro de Lucas, nos habla acerca de los terremotos, pero hay otro libro de la Biblia, que es el libro de Mateo, en capítulo 24, si usted quiere acompañarme a leer, vamos a leer lo siguiente. En el verso 22 de ese capítulo 24 del libro de Mateo, nos dice el Señor: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, que el tiempo se acortó. ¿Y qué es lo que nos dicen estos científicos? Que el tiempo se acortó. Esto hace que nosotros podamos ser prácticamente testigos de lo que está sucediendo en el mundo. Los días serían acortados por causa de los escogidos. Quizá alguno me diga, bueno, pero esto más tiene que ver con la gran tribulación. Es cierto, hay una de las copas de ira que el Señor manda que un ángel la derrame sobre el sol, y en una tercera parte queda como oscurecido. Por lo tanto, hay que decir que en los días de la gran tribulación va a haber mucha oscuridad, o sea, la noche se va a extender por más horas. Pero esto hace que la escritura también se cumpla, ¿no es así? Ahora vamos al último de los datos que le he traído, que es el terremoto que se produjo en Japón. Creo que todos los deben tener en su memoria, o porque lo han visto. Son imágenes terribles y muy desesperantes realmente, porque cuando llega un terremoto nadie creo que está preparado para poder soportar eso, y es como nos dice el Señor: si nosotros no podemos hacerle frente a un terremoto, Él nos pregunta quién podrá sostenerse cuando Él llegue delante de Él. ¿Quién podrá sostenerse? Creo que nadie, ¿no? Por lo tanto es necesario que estemos velando, que estemos orando y buscando del Señor. Como le decía, este terremoto en Japón produjo un terrible daño, ya que fue también de una magnitud de 9.0, y fue el día 11 de marzo del 2011,
es decir, este mismo año que se produjo. ¿Y qué dice la NASA? ¿Qué dicen los científicos? Dice que se movió 4 metros la isla. Usted sabe que Japón es una isla. Y también se alteró el eje terrestre en 10 centímetros. Es decir, que la Tierra se movió nuevamente. Y se acortó los días en 1.8 microsegundos. Y yo pregunto, ¿quién de los hombres, por más fuerte que sea, puede mover un país? ¿Quién puede mover una nación? ¿Qué nación puede hacer eso? Yo creo que nadie puede hacer eso, solamente el Creador, solamente aquel que formó la tierra, los cielos, puede hacer esto. Por lo tanto, estamos viendo nosotros y entendiendo con estos datos de que es el Señor, el Creador, el que deja que estas cosas sucedan, producto de el pecado, de la maldad del hombre, y de que el Señor específica, o sea, de que el hombre específicamente no quiere arrepentirse, porque el pecado en cierta manera no sería el problema, sino el problema es que el hombre no quiere arrepentirse, que el hombre quiere seguir en esta situación, porque tenemos a disposición la sangre poderosa del Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Pero si la persona no quiere, si la población no quiere, si las naciones no quieren arrepentirse, el pecado es evidente y trae muerte, porque la paga del pecado es muerte, lo dice la palabra del Señor. Y si usted se fija específicamente en los datos que le he dicho, nos habla acerca de que se movió la tierra 4 metros y ocasionó una gran destrucción. Ahora nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, en el verso 15, que nos dice lo siguiente: y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Esta es la actitud que han de tomar todos aquellos que tienen poder, todos aquellos que son poderosos. Tal es el caso de los dignatarios presidenciales, especialmente de las potencias más importantes del mundo, y ellos están preparados, entre comillas, por así decirlo, porque para mí nadie puede escapar delante del Señor, con agujeros en la tierra, es decir, búnker, lo que se llama, son edificaciones bajo la tierra o en la roca, como dice la palabra del Señor, para escapar de ataques nucleares, es decir, de otras potencias, y también de estos cataclismos que se avecinan. Ahora yo les voy a decir más adelante acerca de que, bueno, el presidente de Estados Unidos, siendo la persona más o políticamente más poderosa del globo, vemos que ellos tienen preparado muchos búnker para estos posibles ataques de otras naciones y también de los terremotos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y también quería leer una palabra, justamente el versículo anterior, que nos dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esto es justamente lo que pasó en el terremoto de Japón. Las islas se removieron de su lugar, específicamente la isla mayor de Japón, 4 metros. Ahora usted me puede decir, todo esto, ¿cómo es posible? Bueno, es posible porque Dios lo ha querido de esa manera. Imagínense, esto duró solamente 4 minutos, si no me equivoco. Ahora yo le pregunto, ¿quién quiere quedarse en la gran tribulación durante 7 años? Por lo menos yo no quiero hacerlo. Entonces usted también tiene que disponer toda su vida para que esto le sirva, nos preparemos, ya que son señales, para nosotros son señales, para el pueblo cristiano, la iglesia de Jesucristo, que es la amada esposa del Señor viviente. Ahora muchas personas estarán preguntando, ¿por qué debo saber todo esto? ¿Por qué debo escuchar todos estos datos? Yo puse la radio cristiana, quería escuchar una palabra. Yo te estoy hablando de la palabra de Dios, te estoy advirtiendo de que estas cosas han de suceder pronto, es decir, que va a haber más grandes terremotos todavía, y de estas magnitudes
ya que el Señor Jesucristo lo predijo que habría grandes terremotos como señales hasta la venida de Él. Yo no te estoy hablando acerca de todas las señales que el Señor compartió con sus apóstoles, solamente estoy hablando y tomando dos como ejemplo, es decir, la de los terremotos y ahora otro que voy a hacer mención acerca de las señales en el cielo. Para que tú te respondas a estas preguntas, y yo me pregunto de esa manera porque la mayoría de las personas estoy seguro que no cree, la gente es incrédula, ya que estoy seguro de que vivimos en los tiempos finales y el Señor Jesucristo dijo si iba a hallar fe en el mundo. Por lo tanto, vivimos en un mundo incrédulo. Inclusive la Iglesia de Jesucristo no cree en el retorno del Salvador, y esto lo digo porque muchos creen que el Señor tarda 1000 años en venir. Por lo tanto, están más preparados o están más abocados a sus quehaceres cotidianos y a sus planes de su vida, tratando de disfrutarla, que no está mal, pero se olvidan del que el Señor Jesucristo nos ha dado todas estas señales y que esto quiere decir que la venida de Él está muy próxima, sí, a las puertas. Recuerda tú, por ejemplo, que cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, nació como un hombre, así como nosotros, de María, vinieron unos magos, como se le dice, pero estos no eran que hacían magia, sino que eran entendidos, eran sabios, que estudiaban los cielos, es decir, eran astrónomos prácticamente, porque sabían la señal de que cuando viesen una estrella muy importante en el cielo, esa sería la señal de que vendría el Mesías, el Rey de los judíos, como ellos le dijeron que habían visto en el cielo. Ellos llegaron y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, más aquellos que eran depositarios de la palabra del Señor, aquellos que eran depositarios del Tanaj, de las escrituras sagradas. Los saduceos, los fariseos no supieron, no estuvieron atentos y estaban para mi forma de verlo, más cerca de Herodes que de Jesucristo mismo. Recuerda, fueron los magos los que supieron. Por lo tanto, es interesante poder ver, poder entender. No te digo que seamos astrónomos ni nada por el estilo, pero que podamos investigar por nosotros mismos, ya que el Señor nos ha dado sabiduría para hacerlo. Y también fueron los humildes pastores que estaban cuidando los rebaños quienes fueron avisados. Por lo tanto, aquellos que supuestamente tenían que estar primero ahí ayudando a María y José o regocijándose en el Espíritu porque venía el Salvador, no lo hicieron, estuvieron en sus cosas, ¿no? Por lo tanto, nosotros también tenemos que estar atentos, no sea que estemos nuestra propia vida y nos perdamos de esa manera. No quiero alargar mucho este mensaje, pero quiero leerles unas cosas muy interesantes que leí. Nosotros vemos que nosotros, o sea, el sistema solar, donde se encuentran todos los planetas, se encuentra el Sol en el centro y bueno, todos los planetas van girando alrededor. Nosotros sabemos que la Tierra es uno de esos planetas, el que está habitado, el que hizo el Señor para que nosotros vivamos en él. Así también hay otros componentes del sistema solar, como son los cometas. Y yo voy a hablar acerca de un cometa que en estos días se está hablando mucho y que creo que por la información que se da es una señal para que nosotros sepamos también que la venida del Señor Jesucristo está cerca y que se relaciona también íntimamente con los terremotos. Este cometa que voy a hacer referencia se llama el cometa Elenin. El cometa Elenin fue descubierto por Leonid Elenin, es decir, un astrónomo ruso, en las cercanías de Júpiter el 10 de diciembre del 2010. Y usted se preguntará, y bueno, ¿y para qué tengo que saber yo acerca de este cometa si hay tantos cometas? Sí, es cierto, existen muchos cometas, pero este tiene una particularidad, y esto se lo voy a decir de esta manera. Miren, fíjense en ustedes, cuando el cometa Elenin se alineó, estando lo más lejos que se lo había alcanzado a ver, es decir, a 300 millones de kilómetros de la Tierra, Elenin se alineó con la Tierra y el Sol
el día 27 de febrero del 2010, y ese día en Chile se produce un terremoto grandísimo, es decir, un megaterremoto de 8.8 en la escala de Richter. Más adelante, el 4 de marzo del 2010, se produce un terremoto muy fuerte de 6.5 en Vanuatu. En ese día el cometa Lenin se alinea con la Tierra y con Mercurio. El 9 de marzo de 2010 se produce un terremoto terrible en Indonesia de 7.2 de magnitud. Y en ese día justamente también este cometa Lenin se alinea con la Tierra y con Neptuno. El 2 de enero de este año, de 2011, en Chile también sufre un gran terremoto de 7.1. En ese día, casualmente también Lenin se alinea con la Tierra y con Júpiter. El último terremoto de los grandes que ya he comentado fue el de Japón, el 11 de marzo de este año 2011, y se produjo un terremoto de 9.2 en la escala Richter. Y también, qué causalidad, otra vez este cometa se alinea con la Tierra y con el Sol. ¿Y qué le quiero decir con todo esto? No para que su cabeza se llene de datos o se confunda, sino para que podamos ver que existe prácticamente un patrón que se repite una y otra vez. Cada vez que el cometa se alinea se produce un terremoto. Yo no quiero decir que el cometa en sí produzca el terremoto, sino lo que vemos es que hay una seguidilla de terremotos una vez que estos, especialmente la Tierra con el Sol y el cometa se alinean, ¿no? Se producen terremotos muy grandes. ¿Y a qué es lo que voy? Bueno, lo que voy es que el Señor nos dijo en el verso 25 que habría señales tanto en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente es confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Es decir, que son señales en los cielos que nosotros no tenemos que dejar pasar. Nosotros vemos por la palabra del Señor que Él nos ha advertido de antemano para que cuando estas cosas sucedan nosotros estemos preparados y podamos estar esperando a nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una señal en los cielos. Vemos ahora, y esto lo tengo que advertir, este cometa sigue su trayectoria de pasar cerca del Sol, lo que se le llama superhelio, y luego se irá al por así decirlo, al espacio profundo, ¿no? Es como que volverá. Este cometa es muy pequeño, como la mayoría, mide 5 kilómetros y en sí no tiene un poder de atracción de su masa para ocasionar los terremotos, por lo tanto no tendría que haber ninguna asociación con los terremotos y el cometa. Y eso es justamente lo que dicen los científicos, y es verdad. Mas nosotros tenemos que verlo desde otro punto de vista, tenemos que verlo desde la palabra del Señor. Y nosotros somos advertidos de esa manera. Ahora la próxima alineación, y a esto sí estoy advirtiendo y tómalo en cuenta, todas las personas, gracias a Dios este programa se ve, o se escucha mejor dicho, perdón, por la web, es decir, por internet. Entonces, lo que tengo que decir que la próxima alineación serán los días 26, 27 y 28 de septiembre. En especial el día 27 de septiembre. Y esta vez ya no estará tan lejos, esta vez estará 5 veces más cerca que el 11 de marzo. El 11 de marzo fue el terremoto de Japón. Estará a 54 millones de kilómetros de la Tierra. Esta vez se alineará Tierra, Lenin y Sol. Esta vez el cometa se interpondrá entre la Tierra y el Sol y estarán en una misma línea, ¿no? Es decir, lo que se le llama la alineación astronómica. Y como le venía diciendo anteriormente, he leído esta palabra donde nos dice en el libro Apocalipsis capítulo 6 verso 15 que los grandes, los fuertes, los poderosos, los ricos, aquellos que tienen poder gubernamental y de gobernar actualmente, se escaparán de la venida del Señor Jesucristo. Querrán escapar porque ellos dirán: escondednos de aquel que está sentado sobre el trono. De esa manera le pedirán a las rocas, a las peñas o a lo que sea, porque no quieren reconocer, no quieren estar delante del Señor, porque saben en su conciencia
que han hecho las cosas mal y especialmente que han pactado con Satanás, ya que el poder gubernamental fue y es del enemigo. Eso es lo que pasó cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, le ofreció todos esos poderes. Lo que quiero decir que la mayoría de los gobernantes poderosos del mundo prácticamente saben que el poder que ellos ostentan viene de las tinieblas y por lo tanto son representantes del enemigo prácticamente. Por lo tanto es el momento nosotros no de hacer hoyos en la tierra y escondernos, sino como nos dice la palabra del Señor en el verso 28 del capítulo 21 de Lucas, nos dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. En el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que saber que cuando todas estas cosas comiencen a suceder, es decir, están sucediendo, tenemos que levantarnos en el poder del Espíritu Santo de Dios y erguirnos, es decir, estar firmes, no ser conmovidos, no estar con miedo. Sí, es entendible que muchos cristianos viven en estos lugares donde se registran muchos movimientos, por ejemplo en Chile, por ejemplo en California, en la zona del Pacífico. Es decir, hay muchos lugares justamente donde hay poblaciones que se han edificado cerca de estas fallas geológicas, es decir, el lugar donde se mueven las placas. Pero es necesario saber que nuestra salvación no va a estar en una gran construcción hecha por el hombre, sino va a estar en el Señor. Por lo tanto es necesario que tú te acerques al Señor y que tengas una íntima relación con Él, y también que guardes alimentos no perecederos y agua también, porque es necesario entender que estos terremotos megas van a continuar hasta que el Señor venga. Por lo tanto, si tú vives en uno de esos lugares más propensos a que la tierra se mueva, es necesario que tomes esta advertencia como cierta y guardes tanto un pequeño botiquín de emergencia como los alimentos necesarios. En el caso de que tú no los utilices, puedes con ellos ayudar a otras personas que estarán en dificultades. Por eso es necesario que entendamos todas estas cosas. Hoy en día existen una multiplicidad de profetas, se han multiplicado como la arena prácticamente, y el Señor nos dice en su palabra, en el libro de Amós, en el verso 6, nos dice: no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Ahora el tema está: estos profetas de la prosperidad o apóstoles de la prosperidad predican un evangelio el cual te enseña a ser rico, te enseña a obtener posesiones materiales. Pero yo digo, ¿por qué no advierten al pueblo de Dios a que todos estos cataclismos, especialmente los terremotos, vienen sobre la tierra, en lo cual podrían evitar mucho sufrimiento y pérdidas de vidas humanas si están preparados? Ahora la pregunta está: ¿será que ellos son verdaderos profetas y apóstoles del Señor? ¿Será que Dios les instruye y les habla? Esa es una pregunta que tú te tienes que hacer. Yo no soy profeta, no soy apóstol, no soy nada, soy un simple hombre, y me doy cuenta a través de la palabra del Señor lo que el Señor estuvo hablando y de las señales que habría antes de su venida. Tan solo hemos hablado de 2 señales. Por lo tanto es necesario que te prepares y que busques al Señor y que no le des la vuelta a la espalda a Él como hacen los grandes, los ricos y los poderosos que quieren escapar de lo que viene y de lo que está por venir a la tierra. Mas nosotros tenemos que erguirnos y levantar nuestras cabezas, porque sabemos que hemos de volar en el aire y estar con el Señor para siempre. Y esa es la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.